espero no sacarme de onda por el micrófono. Entonces, si algo no se entiende, con toda confianza podrían interrumpirme. Yo creo que más que una conferencia, me gustaría fuera una plática en la cual pudiéramos interactuar. Si hay alguna duda, ¿por qué no hasta interrumpir? Y a partir de ello, el poder, pues a lo mejor manejar algunos términos que tienen que ver con el tema que se planteó. Cuando se me hizo la invitación, se hablaba principalmente de lo que es autogobierno y cogobierno. Y para poder tocar ese tema, pues tal vez puedan existir otros compañeros en la universidad que vivieron más de cerca el proceso del cogobierno. En ese sentido, primero hablaré del autogobierno y a partir de ello podemos establecer a lo mejor algunos puntos de vista que espero generen cuando menos la reflexión. El autogobierno, en términos específicos, es un movimiento que, entre otras cosas, se plantea una manera diferente de enseñar y desarrollar la didáctica de la arquitectura. Por un lado, bueno, pues en 1972, que surge el movimiento, teníamos una educación meramente reproductora, que de alguna manera lo que planteaba pues era ser estudiantes acríticos, sometidos, que nos incorporáramos al mercado de trabajo. Y en ese sentido, bueno, pues el autogobierno lo que se plantea es un cambio en las formas de enseñanza que permitiera ser, cuando menos, estudiantes reflexivos y críticos, que se vincularan con la sociedad con el único objetivo de transformar. En ese sentido, no es un planteamiento que surja solamente en arquitectura, es un planteamiento que surge en distintos centros de educación superior, pero que probablemente es en la universidad y en nuestra facultad, entonces escuela, donde parece ser se concreta de una manera más específica. Esto significa entonces de alguna manera el empezar a vincular todo lo que son el quehacer de nosotros con lo que son las demandas populares. Sin embargo, habría que entender que ese movimiento no nació silvestre, sino que fue heredero de las luchas del 59, las luchas del 68, las luchas del 71, y que se fueron concretando a partir de todo ese desarrollo histórico en lo que finalmente en 72 estalló como un gran movimiento de los tres sectores que integraban a la escuela: estudiantes, profesores y trabajadores. Esta es una característica particular. Y es así como también nos planteábamos una manera diferente de hacer arquitectura. El no solamente responder a lo que en ese momento eran las modas o los grupos de poder, sino realmente responder a lo que nosotros denominamos como el campo laboral, entendido esto como las necesidades que la sociedad tiene de todas las disciplinas, y no por lo que va rigiendo los grupos de poder o los empleadores como las modas pues a contratar. En ese sentido, entonces, el autogobierno, su primer antecedente así importante es el movimiento del 68. Creo que el movimiento del 68, todo el mundo más o menos conoce pues esa parte de la historia, es anecdotaria, pero curiosamente dentro de ese proceso, el primer aspecto que se generaba era la libertad de los presos políticos. Esa demanda fundamentalmente era por los presos obreros, ferrocarrileros sobre todo, que todavía permanecían en las cárceles. Otra demanda era la derogación del artículo 147 y 147 bis, lo cual significaba el derecho de disolución social. Eso significaba que más de 3 jóvenes en la calle automáticamente podíamos ser levantados y nos llevaban ante el MP a acusarse de que estábamos actuando contra la autoridad, y bajo esa figura o estar preso o pagar alguna cantidad de dinero para poder salir, ¿no? Estos artículos son los que utilizó el gobierno para la represión estudiantil en el 68. La desaparición de los cuerpos represivos, que en ese momento estaban los cuerpos de granaderos. Hoy la conocemos con otra figura, sin embargo actúan creo que más especializadamente. La destitución de los jefes policíacos. En aquel entonces, bueno, pues toda la estructura de gobierno de la ciudad era por dedazo. Hoy cuando menos se puede elegir al gobernador de la Ciudad de México, se puede elegir a los alcaldes, pero en esa época pues todos eran designados de manera de dedo. La indemnización a los familiares de todos los muertos y heridos desde el inicio del conflicto,
y finalmente el deslinde de responsabilidades, ¿no?, para que todo quedara bien. ¿Por qué estoy haciendo mención a las demandas del 68? Porque vamos a empezar a verlas y tal vez no sean muy lejanas a la realidad que actualmente estamos viviendo, ¿no? La represión se da, se logran algunas ventajas, sí, efectivamente, es la primera vez que finalmente un movimiento puede entrelazarse con los sectores populares, con los sectores obreros, con los sectores campesinos y decirle al gobierno, basta. Este movimiento que por ahí se establece lleva posteriormente al desarrollo del movimiento del 71. En 1971, el halconazo, 10 de junio, las demandas fundamentales, la primera demanda fundamental era ganar la calle. O sea, ¿qué significaba esto? La represión del 68 lo que planteó fue una persecución tremenda sobre todos los cuerpos que podían ser activistas sociales, luchadores sociales o simplemente por levantar la voz. Las manifestaciones estaban prohibidas, cualquier manifestación contraria a las autoridades era reprimida y una de las demandas del 10 de junio fue ganar la calle otra vez. En ese sentido, en el caso de Monterrey, en Nuevo León, la autonomía universitaria que se había logrado en 1970, en el 71 el gobierno federal trató de desaparecer esa autonomía, echarla para atrás y a partir de ello tener el control de nueva cuenta de lo que eran la universidad, en este caso de Nuevo León. Esto se veía como una posible amenaza en el caso también de la UNAM. Si se echaba para atrás una autonomía, pues nada iba a impedir que también nos llegara ese efecto hasta acá. Otra demanda central era lo que era la articulación del movimiento obrero y el movimiento estudiantil. En la época, en 1970-71, estallan las grandes huelgas de la zona de Ayotla Textil a la salida a Puebla, en el caso de Coapa, Spider, y de alguna manera el sector obrero pide apoyo a la universidad. Algunos movimientos estudiantiles se logran vincular pues a estas luchas, sin embargo también son reprimidas y una de las demandas centrales del 71 era precisamente establecer esa relación. Y finalmente lo que era de alguna manera perder o rescatar lo que sería la autonomía de los movimientos estudiantiles y a partir de ellos poder tener una interlocución en condiciones de fuerza con cualquier tipo de autoridad. Es por ello que en la primera manifestación del 10 de junio es cuando se da precisamente el halconazo, ¿no? La represión fue tremenda, ya estaba de presidente, si mal no recuerdo, Yair Echeverría, ¿no? Y él se encarga precisamente de que no surja ningún nuevo germen de agitación en lo que es el desarrollo pues, de la nación. Y es así como el 68 y el 71 lo que logra es el desarrollo de comités de lucha. Estos comités de lucha surgen al calor de la lucha del 68, en los cuales se forma la brigada. Y en la brigada era la primera vez que estudiantes, profesores y trabajadores se articulan para salir a la calle y hacer sus distintas manifestaciones. Estas brigadas eran muy interesantes porque la educación tenía una estructura piramidal que no permitía la interrelación ni siquiera dentro de los componentes de la universidad, académicos, estudiantes y trabajadores. Esta es una experiencia que 68 de alguna manera plantea de manera muy contundente y que posteriormente es tomada en la forma de los comités de lucha. El otro aspecto que también 68 plantea es la posibilidad de la expresión democrática de todos los sectores. La representación, se hablaba entre 70 a 73 escuelas las que integraban el Comité el Comité Nacional de Huelga, con 3 representantes de cada una de las escuelas. Lo interesante es que ahí, por primera vez, a nivel de la universidad y a nivel masivo, se puede hablar ya de centralismo y democracia. Es decir, la discusión se bajaba a las asambleas, las escuelas llevaban a través de sus representantes posturas, el Consejo Nacional de Huelga tomaba decisiones y algunas se echaban a andar y todo el mundo las acataba. Y las que eran más conflictivas se regresaban a lo que de alguna manera volvía a ser una discusión para que la decisión tomada por la dirección política del movimiento tuviera un respaldo contundente y amplio dentro de las masas estudiantiles.
Y finalmente otro aspecto que también se desarrolla ahí, no significa que ahí se cree, es la autogestión. La capacidad entonces que se puede tener de cada uno de los participantes en el movimiento de desarrollarse por sí mismo, pero también de desarrollar la construcción de su propio conocimiento a partir de la práctica social. Y estos tres aspectos son aspectos que de alguna manera más adelante se van a ir retomando. Del 71 en adelante, los comités de lucha de distintas escuelas y facultades, 68 también, el primer gran accidente es Topilejo, que es un detonador interesante, la línea de camiones mata población, la población pide el apoyo para la indemnización, y los primeros que salen son los compas de derecho, ¿no? Los compas de derecho sirven como un buffet jurídico popular. Esto trae la necesidad de otra serie de disciplinas y en el camino nos vamos encontrando, ¿no? Arquitectura, ingeniería, medicina, odontología, que no surge a partir, digamos, de un llamado de una organización política, sino de una problemática social que en ese momento tenía que ser atendida, pero que además permitía poner en práctica los conocimientos y directamente con la sociedad. Estos comités de lucha que se forman después del 71 logran erradicar dentro de las escuelas lo que es el porrismo y dentro de la universidad. Tal vez algunos no lo crean, pero cruzar las islas significaba para las mujeres la posibilidad de violación. Y para los hombres, pues también, ¿no? O sea, esta era una realidad. Entonces, la inseguridad no es la inseguridad que se conoce ahora, era una inseguridad controlada por la misma autoridad. Y se desarrolla el porrismo desde el bachillerato a lo que son los centros de enseñanza superior. La primera misión de los comités de lucha es precisamente erradicar todo lo que es el porrismo y tratar de desarrollar formas de organización diferentes. En ese sentido, los comités de arquitectura, muchos de ellos nacen en la clandestinidad, no nacieron abiertamente, sino que aquí se da una discusión interesante porque se plantea en ese momento una gran pregunta: ¿revolución o reforma? Es decir, reformismo o revolución. Y esta discusión se da porque más o menos en 1898, en el partido alemán, socialdemócrata alemán, Bernstein plantea la tesis en la cual nega la concepción materialista de la historia. No hay que perder de vista que Marx escribe más o menos entre 1845, 1855, se muere en 1888, y a la muerte de Marx, bueno, hay toda una teoría de cómo se puede desarrollar un movimiento revolucionario a partir de las contradicciones existentes en el mismo capitalismo, cómo este va generando las condiciones para su propia destrucción, la lucha de clases, etc. En 1898, Bernstein lo que plantea es negar precisamente la posibilidad de la concepción materialista de la historia, niega la teoría de la lucha de clases y también niega las contradicciones existentes. Y lo que plantea es que una revolución es innecesaria y que se puede llegar al socialismo mediante la reforma gradual del sistema capitalista a través de mecanismos tales como las cooperativas de consumo, los sindicatos, la extensión gradual de la democracia política. Es decir, la transición a una sociedad socialista debía darse mediante el uso adecuado de la democracia representativa, por lo cual su estrategia era la lucha parlamentaria, ¿no? Esto lo plantea Bernstein. Y no solamente se queda en eso, sino que además su teoría tiende incluso a afirmar que la transformación social, que es el objetivo final de la socialdemocracia, debe de ser ya la reforma social. Ante estos elementos es cuando surge Rosa Luxemburgo, y Rosa Luxemburgo es la primera persona o mujer o compañera que escribe sobre reforma o revolución y refuta todos los postulados de Bernstein y reivindica precisamente la lucha revolucionaria a partir, como lo señala, reivindica el socialismo científico, las teorías marxistas sobre el desarrollo de la sociedad y la necesidad de transformación mediante la destrucción de las viejas formas capitalistas de explotación, a partir de la lucha de clases y bajo la dirección del Partido Revolucionario. Es decir, que es desde 1898 que surge esta contradicción, si es a través de la reforma
o es a través de la revolución. Estos elementos son interesantes porque Rosa Luxemburgo, junto con el hijo del, bueno, esa no importa, pero Clara Zetkin también, que es importante, fundan la Liga Espartaco. Ellos son expulsados del Partido Socialdemócrata, fundan la Liga Espartaco y ahí siguen dando la batalla hasta que, bueno, finalmente son masacrados todos esos dirigentes. En México, el movimiento del 68 lo que trae atrás es lo que se conoce ahora, o que se conocía en aquel entonces como la Liga Espartaco, que eran distintos países, retoman esas formas de organización y de lucha y son las que de alguna manera están no dirigiendo, pero participando en el movimiento del 68. La Liga Espartaco en México empieza a tener contradicciones en los años 60, y en el 63 incluso se da la expulsión de José Revueltas, principalmente por la discusión ahora de centralismo y democracia. Parece ser José Revueltas no reconocía el centralismo democrático, y el ala más radical, vamos a llamarle, del Comité Central de la Liga Espartaco, planteaba precisamente el reivindicar el Partido Revolucionario como la vanguardia y que por lo tanto debería de existir una estructura de centralismo democrático. Estas cuestiones las traigo a México porque es dentro de ese contexto que se da el movimiento del 68 y producto de toda la represión se da una desbandada de organizaciones. Los distintos grupos que habían estado participando, bueno, pues cada quien empieza a formar sus propios agrupaciones políticas en función pues de la línea, por un lado, de su ideología, pero también de alguna manera ubicando estos dos grandes ejes de discusión, centralismo democrático y reforma o revolución. Es así como llegamos a 1972. Y en 1972 las luchas que se establecen, fundamentalmente lo que plantea el movimiento estudiantil es que es el momento pues de generar las condiciones, desarrollarlo y apelar a los movimientos de masa. Aquí es interesante, como formas de organización, los primeros comités nacen en la clandestinidad, grupos muy cerrados, pero lo más importante es que logran desarrollar una política correcta de masas, en las cuales a partir de las condiciones objetivas existentes, levantan las demandas y logran ser aceptados y convertirse en vanguardias. ¿Cómo es esto si nadie los conocía? Porque lo que se conocía era la política, no las gentes. Esta cuestión que se empieza a desarrollar, pues bueno, empieza a aflorar fuera de derecho, por ejemplo, economía, por ejemplo, políticas, la misma arquitectura, algunos sectores de medicina, empieza a haber mucha agitación. En ese contexto, que ya es 72, se da la gran discusión, autogobierno o cogobierno. Y bueno, comentaba yo, reformismo o revolución, ¿no? El cogobierno lo que plantea es copartir con otro más el gobierno, es decir, la toma de decisiones, cualquier política que se desarrolle. En el caso de la universidad, la forma que tomaba el cogobierno era una participación bipartita, por un lado las autoridades y por otro lado los académicos y el sector estudiantil, dejando fuera al sector de los trabajadores. Entonces, la lucha que se da en las escuelas que plantearon el cogobierno era lograr esa mediación, esa equidad entre autoridades, académicos y estudiantes. En el caso de arquitectura, no nos convenció. Decíamos que entonces, ¿qué es un autogobierno? Y el autogobierno parece ser, es la manera de podernos gobernar a nosotros mismos, asumir completamente la dirección de nuestras vidas sin necesidad de alguien externo a nosotros. Y este movimiento de masas da la discusión a lo interno de la entonces Escuela Nacional de Arquitectura. Y la discusión no era tanto autogobierno como gobierno, la discusión era reforma o revolución. Habría que mencionar que a lo interno de la escuela había grupos reformistas, representados fundamentalmente por el sector de académicos. Los sectores académicos lo que planteaban es que era lo más lógico, a lo mejor era esa coparticipación con las autoridades, porque bueno, de alguna manera, pues a la larga lo que ellos pretendían era una acumulación de fuerza para poder llegar y ostentar los cargos directivos. Por el otro lado surge el comité de lucha, que se abre en una asamblea, la mayoría de los estudiantes y algunos académicos se inscriben a él, y el comité de lucha lo que plantea es no.
Nosotros tenemos el poder, nosotros tenemos la autoridad y no tenemos por qué traer a nadie externo que nos gobierne. Y esta gran discusión que se plantea, pues llevó a que la Escuela Nacional de Arquitectura se manifestara a favor del autogobierno. Y el autogobierno para nosotros pues fue algo interesantísimo, ¿no? Porque de repente pues una de las primeras tareas pues era perderle el respeto a la autoridad. ¿Y cómo le pedíamos el respeto a la autoridad? Pues podía pasar en el pasillo un secretario, un funcionario, y de repente, pues no sé, ¿a qué no le mientas la madre? Pues uno, pues ¿cómo? Yo sí se la miento, ¿no? Y uno decía, ¡ay, se puede! Y la autoridad, en vez de regresar y reprimir, pues a lo mejor, como éramos muchos, ¿no? Como le hacemos siempre, pues mejor nos seguimos. Y este elemento de perder el miedo a la autoridad permitió empezar a cohesionar, ¿no? Lo que era ya la participación, pero ya no nada más de estudiantes, porque el trabajador también estaba reprimido, horas extras, ¿no? Descuentos, los académicos, bueno, pues a través de del pago por horas, etcétera. Y esta situación del autogobierno fue lo que empezó, esta situación de discusión, fue lo que nos llevó a asumir que la estructura tenía que ser diferente y que no requeríamos de ningún otro tipo. Fuimos muy criticados, ¿no? Ciencias tomó una modalidad más bien de ganar el consejo, los consejeros técnicos, y desde la estructura universitaria el poder hacer las transformaciones en su escuela. Economía, me parece, toma el cogobierno, ¿no? Con esta coparticipación, y arquitectura, pues éramos los únicos locos que nos llamamos autogobierno, ¿no? En la reacción de todas las escuelas fue su reconocimiento a los movimientos, las negociaciones, etcétera, etcétera, y el autogobierno fue declarado ilegal. Y en ese sentido desapareció de lo que era el mapa universitario, ¿no? La Escuela Nacional de Arquitectura ahora solamente tenía un sector, y ese sector era el único que podía mandar, que era el sector de las autoridades. La respuesta del movimiento fue tomar las instalaciones, pero con una modalidad interesante. La modalidad fue que estábamos en huelga, pero tomábamos clases, ¿no? Estábamos en huelga, pero podíamos ir a apoyar los movimientos sociales. Estábamos en huelga, entonces de repente nos dimos cuenta que no estábamos en huelga, que en realidad lo que estábamos haciendo era ejercer nuestro derecho como universitario de nuestra propia autoformación. Y esta discusión que se da más o menos en 1972, llega la expulsión de las autoridades. Fueron corridas casi materialmente de la escuela, ellos se refugiaron en la escuela latinoamericana que existe aquí por el camino al desierto de los Leones, y empezaron a querer manipular todas las inscripciones, llegando directamente las cartas de aceptación a que se presentaran ahí. Hubo varios intentos de ataque, porrismo armado, pero realmente la situación fue interesante. ¿Qué había ahí como forma de organización? Parece ser existía entonces una vanguardia política muy ligada a los intereses de la masa, que fue capaz de impulsar organizaciones amplias de masas, ¿no? Entonces empezaron a surgir el cineclub, empezó a surgir los comités, actividades culturales, actividades sociales, pero era un movimiento realmente impresionantemente de masas. Los objetivos del autogobierno no costaron mucho trabajo el poderlos establecer. ¿Por qué? Por eso hablaba yo del 68, del 71, surgen una serie de manifestaciones interesantes. La banda era creativa, entonces por ahí nos ponían, piensa, ¿no? Todo el mundo creíamos que era un anuncio de Pepsi-Cola, ¿no? Colabora, no era Coca-Cola, y empieza a haber una campaña, digamos, de agitación ideológica que nos lleva precisamente a plantear nuestros 5 objetivos. Los objetivos son, en el orden que ahí están: conocimiento de la realidad nacional a través de la vinculación popular. No nos volvemos a quedar en las aulas, tenemos que salir a la realidad y conocer lo que realmente existe en la sociedad, no lo que las escuelas o nuestros profesores nos imponían como realidad. Y esto no podíamos hacerlo si no nos vinculábamos con la misma sociedad, pero en ese momento quien requería más de las actividades eran los sectores mayoritarios de la población, y es por ello que manejamos la vinculación popular. Manejamos la praxis. Esto no existía, la unión teórico-práctica en la construcción del conocimiento, pero también en la resolución de problemas a partir de abordar las demandas concretas de la población.
Está conocimiento, ya lo había dicho, la totalización de conocimientos. Había un chorizo en el plan de estudios de creo que entre 90 y 99 materias, ¿no? Y cada una de las materias no tenía que ver nada con la otra. Entonces lo que se planteó fue la necesidad de reestructurar esos conocimientos, hacerlos de manera integral y que pudiéramos tener una visión totalizadora de la realidad, ¿no? Y no como sucede, como lo quieren hacer, que pareciera ser que yo salgo a la calle y digo, yo soy biólogo y veo el árbol, ¿no? Como aquí soy geógrafo, veo el relieve, como soy arquitecto, veo el edificio. Pues no, nosotros concebimos la realidad como un todo, por lo tanto tenemos que interpretarla y tenerla que abordar como tal. Está la enseñanza dialogada, esto fue interesante, ¿no? El 68 lo que enseñó es la posibilidad de diálogo. Por lo tanto, aquí era importante entonces la crítica, la autocrítica y la capacidad que tuviera cualquiera de nosotros de decir una estupidez, podernos reír de ella, pero finalmente ponerse a votación. No me van a dejar mentir los que vivieron esa época, fue famoso cuando se dio la construcción del plan de estudios, un compañero que se apellidaba Amador, en la cual él se atrevió a plantear en el auditorio repleto una propuesta de plan de estudios. Me parece que como a las 5 de la mañana iban a empezar las actividades, pero iban a empezar las actividades con meditación. Entonces primero una hora de meditación. Después de la meditación, entonces ya venía clases de defensa personal. ¿Por qué? Porque la lucha contra el porrismo, contra todo el ataque estaba grueso y él decía que teníamos que prepararnos para poder enfrentar todas esas situaciones. Después de eso íbamos a entrar al salón de clases y así como todos comemos alrededor de una mesa, al azar una pareja se iba a subir al respirador y iba a hacer el acto sexual enfrente de todos, ¿no? Y nos iba a enseñar cómo se hacía. A esas alturas ya estábamos todo el mundo atacados de risa, ¿no? Pero lo que a mí me enseñó, a lo menos a mí me marcó, fue que se le dejó hablar. Terminó su propuesta. Y lo más curioso es que a la hora de que se votó, su propuesta se votó. Tuvo 2 votos, el de él y su chava, ¿no? Pero tuvo 2 votos. Y esto antes no existía. No sé si me explique. Entonces esto del diálogo crítico y la enseñanza dialogal, pues era algo importantísimo. Y finalmente, pues lo que es la autogestión, ¿no? Lo que comentábamos del 68, comentábamos que en 71 no se dejó desarrollar, que aquí se concretaba en estos 5 grandes objetivos. No nos quedamos en eso, también modificamos la estructura. Entonces la estructura, ¿a quién se le dio la máxima autoridad? A la Asamblea General. Y la Asamblea General en el autogobierno está integrada por profesores, estudiantes y trabajadores, los 3 sectores. Y cada uno tiene el voto por igual. Y cada uno tiene el derecho a participar de igual manera. Sin embargo, no es operativa una asamblea para todos los problemas que se puedan presentar. Entonces, retomando el tipo de organización sindical, lo que se planteó que fue, pues bueno, la asamblea de representantes, que nosotros les llamamos la asamblea de delegados. Cada una de las instancias que conformaban de la facultad tenían su representante, esos representantes se reunían y eran los que tenían la capacidad de decisión. Solo en caso de un conflicto de decisiones muy encontradas, se convocaba entonces a la Asamblea General. De su defecto era la Asamblea de Delegados la que estaba planteada. Después venían las Asambleas Generales por instancias. Cabe mencionar que nuestra escuela se organiza por 16 talleres. Son como 16 pequeñas escuelitas, donde los estudiantes cursan desde primero al último año de la carrera, con sus profesores, etcétera, ¿no? De manera tal que entonces, cada uno de esos talleres, su máxima autoridad es la Asamblea General, la Asamblea Plenaria. Se integra por estudiantes, por profesores y por trabajadores también. Van a decir, ¿qué trabajadores? Los de Intendencia y la Secretaria, ¿no? Que también tienen el derecho a participar. Si se dan cuenta, la pirámide se invirtió. Ya más abajo estaba el órgano informativo de la Asamblea, ¿no? O sea, era importantísima la información. Fue famoso un periodiquito que se llamó Basta, ¿no? Que era el que mantenía constantemente informados los acuerdos. Después tomó ya la forma del órgano informativo de la Asamblea e incluso más adelante hasta se creó una coordinación del órgano informativo, que llegó incluso a hacer varias publicaciones, pero que en el origen de la estructura lo importante era la prensa, la difusión. Y después ya venía la coordinación académico-pedagógica, ya la que veía todos los asuntos organizativos de zonas de trabajo, temática, etcétera, etcétera. ¿Y quién estaba hasta la parte más baja? El coordinador general.
el coordinador general, que era un órgano de ejecución, más no de decisión. Si nosotros lo comparamos con la discusión aquella de centralismo y democracia, ¿no?, entonces podríamos ver que existía un centralismo en la Asamblea de Delegados, pero también existía una democracia en la discusión de aquellos aspectos que se bajaban a la Asamblea. Y aquí vuelve a aparecer otra vez la bronca de reforma o revolución, ¿no? Que principalmente los académicos lo que empiezan a plantearse es la necesidad de tomar los órganos de gobierno, los órganos de la estructura, para a partir de ello empezar a generar, yo le llamo entre comillas, una lucha parlamentaria por algunos cargos de autoridad, entre ellos las direcciones. Y poco a poco van entregándose, ¿no?, renunciando a la posibilidad de lo que son la vinculación incluso popular. Se llegó incluso a plantear que pues en realidad no había sentido de salir a las colonias, a las fábricas, puesto que la arquitectura pues finalmente se podía hacer desde el aula, ¿no? Y que además los temas populares solamente finalmente resolvían el problema de las casitas, y que una casita pues hasta un albañil lo podía hacer. La respuesta era que las demandas de la sociedad no nada más eran casitas, eran problemas de infraestructura, de equipamiento, de cuestiones recreativas, de salud, de educación, ¿y quién iba a resolver eso? De nueva cuenta se da la contradicción a lo interno de nuestra escuela, desde mi punto de vista, enfrentándose estas dos posturas. Por el otro lado también, el mismo grupo, desde mi punto de vista reformista, lo que se planteaba es que ahora los órganos de autoridad podían tener una capacidad de decisión, ¿no?, echando por abajo otra vez esa cuestión del ir y venir que nos habíamos mostrado desde el 68. Estas cuestiones interesantes llevaron a plantear entonces distintos momentos, ahora distintas formas de organización. En un inicio, el Comité de Lucha, fundamentalmente lo que se planteó fue la necesidad de crear organizaciones frentistas. La organización más representativa en arquitectura fue el Frente Popular Independiente. Y el Frente Popular Independiente se integraba por obreros, por campesinos, por estudiantes y por colonos. ¿Qué significaba? Era la unión de los distintos sectores de manera tal de poder actuar unitariamente en cualquiera de las luchas de cada sector. En ese sentido, lo que se planteaba era la necesidad de integración, y en la vieja demanda del 71 nos quedaba corta, no nada más era hermandarnos con el sector obrero, sino también con otros sectores de lucha. Esta organización frentista permitió que estudiantes se fueran a Naucalpan, se fueran a las huelgas de Naucalpan, los compañeros llegaban a la escuela trayéndonos sus demandas, etcétera, etcétera. Sin embargo, después de la Segunda Guerra Mundial, perdón que me salga un poquito, se empieza a dar el desarrollo del neoliberalismo. La política neoliberal no es de ahora, ya viene de tiempito atrás. Todo el auge económico que se logra en Europa y en algunos países de América plantean que más que entrarle a la política neoliberal se desarrolla un capitalismo, digamos, de Estado benefactor, ¿no? ¿Por qué? Porque existen los recursos para poderlo realizar. Y esto hace que las políticas neoliberales se queden por ahí un poquito atoradas. Sin embargo, en nuestro país, más o menos por los 70s, ya empieza a haber tintes de esas políticas neoliberales. Uno de los aspectos del neoliberalismo es que no le convienen las organizaciones frentistas, le convienen las organizaciones sectoriales, ¿no? Separar a cada uno por su lado y después a dividir a cada uno por su lado, y además pues levantar demandas que distraigan del objetivo fundamental de la transformación económica, social y política. Y aparecen los ambientalistas, ¿no? Bueno, no quiero tocar otros movimientos que están actualmente de moda, ¿no?, pero creo que todos lo sabemos, y a veces nos preocupa más que si tiras un cigarro en la calle a que si me están explotando, ¿no? Me preocupa más si soy gay o no a otra cosa, me preocupa más que no tengo equidad que otros aspectos. Es decir, se empiezan a generar una serie de demandas que fundamentalmente lo que plantean es distraer del aspecto fundamental que nos debe de unir como una clase social explotada. Y por el otro lado, pues es esta segregación, me parece. La mayoría de las organizaciones que se decían revolucionarias cayeron en el juego. Y entonces se da la organización sectorial.
Y es cuando se separa ahora las organizaciones de colonos, las organizaciones de obreros, las organizaciones de campesinos y las organizaciones populares. Esto evidentemente, en un principio se da esta discusión, hubimos quienes no estuvimos de acuerdo, hubieron quienes estuvieron de acuerdo e impulsaron este tipo de organizaciones. A la larga, ojalá no me equivoque, pero la mayoría de la gente que planteó las organizaciones sectoriales los podemos ver acomodados en partidos políticos o en algunos puestos de gobierno actualmente. Es decir, siguieron la línea del reformismo. Otros que siguieron la línea revolucionaria empezaron a ser cazados y reprimidos. Y en la actualidad, nuestra escuela está en esa situación. ¿El autogobierno existe? Bueno, como unidad administrativa no. Por el alrededor de 1979-80, todas estas cuestiones que eran el pan de cada día, nuestras pintas, salir al campo, nuestros periódicos, los carteles, que eran reconocidos incluso a nivel internacional, fueron desapareciendo. La escuela tomó un acuerdo. Había talleres del autogobierno y talleres de la dirección. Quien diera clases en el autogobierno no podía dar clases en los talleres de la dirección y viceversa. La política interesante de la autoridad, ¿cuál fue? Abrió una olla, metió a todos los grillos, la cerró a presión y que se pelearan. Y ellos siguieron avanzando. Parece ser que esa política les estaba dando resultado y esto hizo que en 1900, en la desaparición del autogobierno, se planteara ya la necesidad de la desaparición de la unidad administrativa del autogobierno. No sé si me explique, porque la escuela tenía dos unidades administrativas, la tradicional y la del autogobierno. Lo que desapareció fue la unidad administrativa, pero el autogobierno ya no podía desaparecer. Como se dijo en un consejo técnico, lo que en esa mesa se decide es la desaparición de la unidad administrativa. Para desaparecer al autogobierno tendrían que desaparecernos a todos. Y aún matándonos, ya quedaron las semillas sembradas que seguramente van a tener un futuro crecimiento. Entonces el autogobierno, entendimos, no eran instalaciones, no eran edificios, sino era una práctica concreta de lucha que herederos del 68 ahora se vinculaba a las distintas luchas del pueblo. Todos estos aspectos, la participación, tal vez un poquito fuera de foco, pero son imágenes que plantean distintos momentos de la historia hasta el momento actual. Al mismo tiempo que hay participaciones políticas, también existen foros de discusión, trabajos y la respuesta sobre todo a las necesidades populares. ¿Sí? El autogobierno no ha muerto, el autogobierno sigue viviendo. Lo que ha desaparecido es unidad. Se logró tener un consejo técnico que es el único consejo técnico legítimo e ilegal en la universidad. Nuestro consejo técnico se conforma por cerca de 30 y tantos consejeros técnicos. ¿Tantos? ¿Cuántos? De 60 consejeros técnicos. Logramos como autogobierno dentro de la estructura el que el consejo técnico tuviera representantes, lo que es en filosofía, por cada una de sus especialidades, no sé si me explique, ¿no? En igualdad de circunstancias, y el mismo número de consejeros profesores que el mismo número de consejeros de alumnos. ¿Alguien podría decir, cogobierno? No, no. Cuando uno genera un movimiento de masas y acumula fuerza, lo hacemos para dos cosas, o para negociar o para ganar. Cuando el autogobierno estalló, tuvimos las fuerzas para ganar. La represión fue tan fuerte que tuvimos que recular y llegar a negociar. Y en nuestro consejo técnico actualmente es lo que se plantea. Y es a partir de ello, pues ya estas imágenes son ya finales, ¿no? Y en la cual siempre nos han acompañado nuestras banderas. El logotipo que desarrolla, por un lado, lo que es la individualidad, pero en función de la colectividad, en un proceso de desarrollo cuyo futuro dependerá de las nuevas generaciones. Entonces, por eso es que nosotros reivindicamos el autogobierno dentro de la corriente de revolución no reformista, no aceptamos los cogobiernos y decimos larga vida al autogobierno. Gracias.
doy la palabra. Gracias. Buenas tardes a todos y todas. El tema sobre el movimiento estudiantil en lo que es nuestra experiencia, pues yo creo que de alguna manera pues ha sido expuesta de manera muy coherente, muy clara por parte del compañero Teodoro Oseas, y pues no volver, digamos, a repetir, sino hacer algunas acotaciones, me parecería a mí. El movimiento, empezando porque el movimiento estudiantil ha sido siempre el elemento activador de las transformaciones en la universidad y en el país, desde mi punto de vista. Y ahí está, bueno, en el 68, movimiento que genera un proceso de democratización en la propia universidad, pues da pie a otro tipo de transformaciones a nivel social, cultural, ideológica. En el 68 es un parteaguas en el desarrollo de la historia de México, ¿verdad? Es un aspecto en el cual pues la participación de los estudiantes fue fundamental. Son los que, digamos, activan con toda su participación, con toda esta creatividad, ¿verdad?, para generar un cambio a nivel del propio país. Ante esta situación muy difícil en esos momentos, ¿verdad?, en una situación económica, social, de suma pobreza, de situaciones incluso de la propia universidad, que requería cambios, y que es precisamente el movimiento estudiantil el que encabeza estos cambios, con desafortunadamente esta respuesta del gobierno, esta respuesta violenta para poder apagar el movimiento, no solo coyunturalmente por las olimpiadas que estaban en puerta, ¿verdad?, en el 68. Yo en ese momento pues era estudiante de la preparatoria, de la prepa 4, ¿verdad?, en el segundo año, ¿verdad?, de la prepa. Y pues nos identificaba, digamos, todo el planteamiento que hacían los líderes estudiantiles en aquel entonces, seguramente lo que ya se ha planteado de esta organización del Consejo General de Representantes, que después se vuelve el Consejo Nacional de Huelga, y que expresa una capacidad organizativa del movimiento para transformar al país, para transformar a tener una respuesta ante la universidad. Hay y grandes planteamientos, grandes actores en ese momento, ¿verdad? Por lo menos los que tenemos nosotros tuvimos más directamente conocimiento. Nosotros en el 68 decíamos en la prepa, pero ya en la facultad pues teníamos ese conocimiento de personas como Germinal Pérez Plaja, como Héctor Barrena, Lozada, que fueron representantes del Consejo General de Huelga, del movimiento, y que tenían mucha claridad en cuanto al proyecto, ¿verdad? Obviamente este fue reprimido brutalmente, pero pues no pudieron acabar, ¿verdad? Y generaron, sin saberlo el propio Estado, las condiciones de subsistencia en cuanto a la ideología del propio movimiento, esta cuestión de transformación, de cambio democrático, ¿no? Se pedía un diálogo abierto con las autoridades, que nunca lo permitieron, que nunca lo cedieron, ¿verdad?, que había esta intolerancia en la respuesta de la culata, la bayoneta, ante el grito, ante la demanda
pues del propio estudiante. Esta era la respuesta que en aquel entonces. Y hubo también un movimiento interesante de las autoridades por el propio rector, ¿verdad?, Parro Sierra, que toma una actitud, desde mi punto de vista, pues progresista, avanzada, desde mi punto de vista, que permite el desarrollo también de futuros proyectos dentro de la universidad. Pero el movimiento estudiantil no se limita a la universidad en su conjunto y a la universidad en términos generales, porque no solo es la universidad, sino es el Politécnico, es Chapingo, es incluso universidades particulares, ¿verdad?, la Ibero y de algunas otras escuelas que se incorporan los estudiantes de manera crítica, ¿no? Como se han venido incorporando, ¿no? La historia nos lo ha mostrado, ¿no?, ahora en otros momentos, ¿verdad?, en el cual pues la voz del estudiante ha sido fundamental, ha sido detonadora en los propios procesos de cambio. Esta situación de detonación pues dio origen a todo un movimiento, consolidó todo un proceso ya revolucionario que se venía en México, ¿verdad?, de los trabajadores, los médicos, ¿verdad?, de los ferrocarrileros con Vallejo, y que se concretiza en el 68 pues con un núcleo de izquierda, ¿verdad?, José Revueltas, que tiene ahí una participación significativa en los procesos de cambio de la universidad y del país, pues generan esta organización nacional, podríamos señalar, que es reprimida, pero que está ya pues la semilla distribuida a lo largo y ancho de todo el país, y va teniendo sus diferentes repercusiones, incluso pienso yo, ¿verdad?, hasta el propio resultado de cambio, o por lo menos de derrota del partido oficial en este actual periodo electoral. O sea, no es gratuito, sino es la lucha de muchas generaciones atrás, de muchas organizaciones que con una visión realmente de transformación, de cambio, de revolución, se planteaban cambios a nivel educativo, a nivel económico, a nivel social. En el 71 fue lo que mencionaba, ¿no?, de los halcones, ¿verdad?, el proceso del halconazo, un poco tratando de retomar algunos aspectos que seguramente pues se expusieron y pues no ahondar ya más en ello. Fue este proceso de democratización, ¿verdad?, que se dio, y que la respuesta del Estado siempre era la represión. Los halcones, ¿verdad?, que a la fecha se sigue esperando las investigaciones que en su momento la autoridad pues destacó que se realizarían. ¿Y por qué no se da? Pues porque es el propio Estado, ¿verdad?, el que lo lleva a cabo. Y de ahí se derivan incluso el movimientos focales, guerrilleros, ¿verdad?, de cambio. Al no haber una respuesta de transformación en el país, pues surgen movimientos que toman las armas en Guerrero, Chiapas, en Oaxaca, ¿verdad?, fundamentalmente, en el norte también del país, grupos que deciden pues tomar la vía armada. Pero también da lugar a un movimiento mucho más amplio del que ya ha hablado el compañero, ¿verdad?, este movimiento en el cual el movimiento estudiantil juega un papel importante. Y también van surgiendo diferentes proyectos dentro de la universidad. Uno de ellos es el autogobierno, otro de alguna manera fue con la creación de los SHs, ¿no?, un proyecto que considero de cierta manera, por lo menos en su origen, pues alternativo de respuesta a nivel de la formación del bachillerato en la universidad, con este rector
Pablo González Casanova, ¿no? Que pues de alguna manera tienen un pensamiento diferente, crítico, considero yo, progresista, más democrático, y que plantea, porque es también en su rectoría en el que surge el movimiento del autogobierno, ¿verdad? Y permite de alguna manera la organización que se tiene, la capacidad de movilización, de lucha, es lo que permite el desarrollo de este proyecto académico dentro de la universidad. Este movimiento que también surge, pienso, por dos razones. Uno, porque hay un grupo organizado de estudiantes que fue el Comité de Arquitectura, ¿verdad? En lucha, que después no se denomina, y un grupo de profesores, digamos, progresistas, que se llamó el Colegio de Profesores, que eran la minoría de los profesores dentro de la facultad, pero que estaban también, había una coincidencia en impulsar un proyecto diferente. Y un tercer aspecto que considero yo importante, que es una masa importante, y no en el sentido peyorativo de decir la masa, sino un colectivo de estudiantes que veníamos del 68, ¿verdad? Porque el autogobierno surge en el 72, es decir, una población sensible a los movimientos, que había pasado el 68, que había pasado el 71, ¿verdad?, del halconazo, y que estaba sensible a los cambios, ¿no? Además también sensible y en respuesta a una actitud, a un proyecto autoritario que era la enseñanza de la arquitectura en ese momento. Su sistema pedagógico autoritario, represivo, ¿no?, en el amplio sentido de la palabra, nada de lo que... y cuando se dan estos objetivos del autogobierno que nos acaban de mencionar, ¿verdad?, ese diálogo crítico, esta vinculación al pueblo, esta praxis, etcétera, ese conocimiento de la realidad, pues hay una identificación de la gran mayoría de la población, que en ese momento es la mayoría, no solo en la facultad, sino yo pienso en la propia universidad. Y por eso surgen también otros movimientos que creo yo no se llegan totalmente a consolidar, como es el cogobierno, ¿verdad?, de economía, como es también un movimiento, no sé si de cogobierno o de autogobierno en medicina, ¿verdad?, que también se da, en el CCH Oriente, ¿verdad?, que se genera un movimiento también de democratización, pues, de la enseñanza. Son las banderas que el movimiento estudiantil hace blandir. Por eso me parece que el movimiento estudiantil ha sido siempre ese elemento detonante, ¿verdad?, ese elemento que con su ímpetu de juventud en sus diferentes momentos, pues permite con una frescura impulsar proyectos muy claros de transformación de la universidad y del país. Años después, ¿verdad?, en ya las fechas, perdón, me fallan, del CEU, por ejemplo, ¿no?, pues es un movimiento 87. Que del 97, 87, antes incluso de una situación de cambio, si recuerdan ustedes las elecciones del 88, ¿verdad?, con Cuauhtémoc Cárdenas, que al margen que podamos o no coincidir, digamos, con sus proyectos políticos, pues era un proyecto alternativo, y realmente hay un fraude, ¿verdad?, hay un fraude en las elecciones, y juegan un papel importante en su momento, tal vez aprovechando también en muchos de los casos su liderazgo, los líderes incluso del CEU, ¿verdad? Pero hay un movimiento que es muy importante, era muy importante para los candidatos venir a la universidad, ¿verdad?, y recibir, pues, su apoyo, como ahora, pues, lo tiene con otras formas, la importancia que tiene el movimiento, ¿verdad? Han sido los movimientos estudiantiles, cómo no recordar lo que está vigente, ¿verdad?, esta situación de los desaparecidos, de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa, el movimiento de los 143, 32. 132,
ya les aumenté, pero de los estudiantes soy 132, ¿verdad? Que se expresaron de manera democrática en diferentes momentos de la política nacional, ¿verdad? Y han sido los estudiantes, su organización independiente, ¿verdad? Independiente del Estado, la que ha impulsado estos proyectos. En nuestra facultad, ¿verdad?, en la que compartimos, en la que estamos ahí, algunos compañeros como el compañero Teodoro Seas, un servidor, que estamos en el autogobierno, un poco, yo soy generación 67, por la prepa 70 en la facultad, y el autogobierno se da en el 72, ¿verdad? O sea, conocimos la otra parte de la formación tradicional de la arquitectura, y obviamente muchos de mis compañeros nos fuimos sin que nadie nos obligara, ¿verdad?, al proyecto alternativo que fue el autogobierno. Y ahí pues terminamos, ahí nos recibimos y ahí nos quedamos incluso a dar clases, ¿no?, a impulsar. Ya se ha señalado, no voy a redundar sobre estos objetivos de un proyecto académico, ¿verdad?, un proyecto académico de transformación, y que este proyecto académico, nada más quisiera resaltar, no es factible de llevarse a cabo si no existe una estructura democrática de gobierno. Y esa estructura democrática de gobierno era la Asamblea General y la Asamblea de Delegados, ¿verdad?, que ya se ha mencionado. Y que después, bueno, pues en las transformaciones, en una constante golpeteo de la autoridad, de restringir presupuesto, de restringir inscripciones, ¿verdad? Es una larga historia en la cual pues se va tratando de acotar y agotar el proyecto del autogobierno. También, por qué no decirlo de manera crítica, autocrítica, fraternal, debido también a que no supimos en su momento resolver las contradicciones internas que dentro del autogobierno se da. Dentro del propio movimiento pues hay contradicciones, hay puntos de vista diferentes, y ante la incapacidad de poderlo resolver y ante una constante agresión de la autoridad, pues obviamente logran su objetivo de pues suprimir esta parte de representación administrativa, ¿no? Pero es esta forma de gobierno democrática sin la cual un proyecto que subsiste en los talleres, ¿verdad?, y que incluso su proyecto académico me atrevería a decir que es adoptado por la propia autoridad. Hoy un tema, digamos, de la integración del conocimiento, pues es una bandera de la propia autoridad actual, ¿verdad? Y en ese sentido, pues te rescatan, te quitan de alguna manera muchas de las demandas de este nuevo proyecto. Lo que sí no tocan es esa democratización de la estructura de gobierno. Incluso, tanto por la presión del propio movimiento del autogobierno como por la audacia de la dirección en ese momento, pues se sustituye la Asamblea de Delegados por la Asamblea de Delegados por la actual ampliación del Consejo Técnico, ¿no?, como casos extremos. O sea, es también porque a la autoridad conviene pues el poderlo, no le queda otra, pues podríamos decir, la propia división de dividir pues el movimiento y después pues de irlo acotando. Algo que se señalaba, bueno, pues es que en estas formas de organización, en los años 70 aproximadamente, en esta estructura frentista de la que hablaba el compañero Teodoro, ahí hay esta participación, pero de alguna u otra manera por estos planteamientos se queda la situación de dividir por sectores, ¿no? Y en el caso de los estudiantes, a nivel de la universidad, una organización muy representativa, creo yo, fue la UPOME, la Unión por la Organización del Movimiento Estudiantil, ¿verdad?, UPOME. Y en el POLI era la ONE, la Organización Nacional Estudiantil. Ambas en ocasiones para actividades conjuntas
se unifican para hacer planteamientos generales. Y a nivel del movimiento popular, pues se crea una parte, o sea, muchas de las corrientes, pero alguna de ellas es la Unión Popular, la UPOME, ¿verdad? Perdón, la UPOME, la UCP, la Unión de Colonias Populares, ¿no? Y primero también, y dentro de los profesores, pues un poco más rezagado, ¿verdad? Siempre, creo yo, aunque se generan, digamos, núcleos colectivos académicos de participación, y que al momento, bueno, pues es la situación actual que vivimos, ¿verdad? Yo creo que el movimiento estudiantil no tiene, digamos, como una lógica muy clara, sino sus movimientos son muy cíclicos. De repente parece que no hay organización y surge un problema y hay una respuesta increíble, ¿no? del estudiantado universitario en su conjunto. Y a partir de ahí, pues lo hemos visto en los últimos eventos, ¿no? Entonces, por eso, pues yo creo que esto sería importante de reflexionar el desarrollo del movimiento estudiantil a nivel, pues de manera histórica, ¿verdad? A través del tiempo, y sus concreciones que ha tenido en el desarrollo de proyectos académicos dentro de la universidad. Gracias. Ahora más bien se abriría una ronda de participaciones a toda la auditorio, y después se le hará unas preguntas a los compañeros, porque la próxima sesión del seminario de movimiento estudiantil tiene que ver con el autogobierno y cogobierno. Es una contradicción que parte de dos concepciones y no es coyuntural, es un planteamiento de fondo, ¿no? O sea, si digamos todos los que estuviéramos aquí estamos de acuerdo en que es necesaria una transformación de las estructuras económicas, sociales, políticas, el problema es cómo llegamos a ello. Parece ser, bueno, no parece ser, Marx desarrolla todo un planteamiento, después Lenin lo sigue avanzando y da una forma de lucha a través de un partido revolucionario. Y el partido revolucionario no son los partidos que actualmente están registrados, porque una de las prebendas, pues, o un logro del reformismo fue, después de todas las broncas que se dan, en 1977 la ley de reforma electoral, la cual abrió a todas las organizaciones de izquierda o de derecha o de centro que se podían ser registradas como partidos, y ahí incluso el PCM, el Partido Comunista Mexicano, logra su registro. Esta es una vía, ¿no? A través de las reformas. Y la otra vía es a través de un cambio en el cual no podemos creer que quien detente el poder, por las buenas, nos va a decir, como ya son muchos, pues yo me voy y ustedes agárrenla, ¿no? Y en alguna ocasión a Ho Chi Minh se le preguntó que cómo se hacía la revolución, cuando se planteaba precisamente el reformismo como la tercera vía incluso, porque llegaron a plantear incluso que había una tercera vía de transformación social, que era entre el capitalismo, el imperialismo norteamericano y el socialismo ruso. Y los europeos inventaron una tercera vía donde se podían combinar las dos y sí iba a llegar a la transformación. Y Ho Chi Minh lo que contestó fue: la revolución se hace y se defiende por el fusil. Dice, nadie se va a dejar quitar por las buenas. Entonces, esta discusión es de concepciones políticas y de concepciones, digamos, organizativas y sus formas de lucha. ¿Significa entonces que el Partido Revolucionario no tiene acción sobre las masas? No, sí. El Partido Revolucionario impulsa organizaciones de masas, pero la dirección es a través de la vanguardia política, y esa vanguardia se construye con los mejores individuos de la sociedad, sean campesinos, obreros, etcétera, porque se está buscando una transformación social. ¿Está cañón? Sí, sí está cañón, porque evidentemente son los peligrosos, pero son los peligrosos para la burguesía, pero curiosamente también para los reformistas. No sé si me explique, ¿no? O sea, porque si recordáramos, por ejemplo, no sé, un compañero, con todo respeto, ¿no?, que yo admiraba, el Pino, que era muy famoso en la universidad, pues era para nosotros un hito, y de repente llega como delegado a Tlalpan y se dedica a reprimir todo el movimiento popular de Tlalcolegia para arriba.
Entonces, ¿dónde quedó esa consecuencia? En el momento que yo asumo un cargo y la solidez ideológica. A mí me parece que allí hay aspectos muy importantes. Uno, el despegue de las masas. O sea, si nosotros vemos la mayoría de los activistas, 68, 71, 72 mismo en el autogobierno y en todas las escuelas, a mediano o largo plazo como que tienden a asumir cargos o a asumir direcciones dentro de los partidos. Y en ese momento se olvidan de hacer política, se olvidan de las masas y se cae en un corporativismo, ¿no? El mismo creación del PMT, me acuerdo, Berto fue mi compañero, el hijo, no el papá. Nuestros alumnos fueron los otros dos hijos y siempre nos retaban diciendo, si el Frente Popular Independiente fuera un partido, ¿cuántos afiliados tendría? Y nosotros contestábamos, pues es que el Frente Popular Independiente no puede ser un partido, porque ese no es el Partido Revolucionario y el PMT no es el Partido Revolucionario. Entonces, si nosotros entendemos eso, por un lado es cuando me despego de las masas, pero también el otro problema actual, falta de educación. O sea, ¿quién forma ante los problemas sociales de fondo, los problemas económicos, políticos? ¿Quién da una educación política? Estamos más preocupados, en nuestra escuela sucedió, todos los talleres menos el nuestro pusieron el nombre de una mujer, hay que cambiar el nombre a los talleres y por el nombre de una mujer, porque como fue el Día de la Mujer, pues hay que generar la igualdad. Entonces se hicieron actos de mujeres donde sacaron a los hombres. Ah, caray, la igualdad ahora son las puras mujeres, el machismo puros hombres. Entonces fíjate cómo estamos más enfrascados en la discusión del femicidio, de esto de la mujer. ¿Y cuál es el verdadero problema que tanto las mujeres, los gays, los hombres, ¿no? Ustedes y yo sufrimos todos los días? Pues la explotación, la pobreza, ¿no? Entonces, el reformismo lo que planteaba era precisamente eso. O sea, el neoliberalismo lo que te va planteando es crearte demandas que generen divisiones dentro de la clase, digamos, la clase social explotada, para que nos agarremos entre nosotros y aquellos estén riendo. Ellos siguen en su boleto. Entonces, a mí me parece que no es una discusión de coyuntura. Yo lo que sí sostengo es que el cogobierno o se tuvo que hacer, porque no se tuvo la fuerza para llegar a desarrollarse como un autogobierno, o bien su dirección era reformista. Y lo que buscaba que era la coparticipación con la autoridad para aspirar a otros cargos. ¿Sí? Pero esto no está lejano tampoco del autogobierno, ¿no? En el autogobierno también se dieron luchas, no me va a dejar mentir Javier, o compañeros que lo vivieron, pues que se daban luchas por un gobierno, ni siquiera por el poder. Se acumulaba gente para ganar una votación y tener un cargo. ¿Y el proyecto político? No sé si me explique, ¿no? El mismo colegio de profesores, yo lo decía, llegó un momento en que ellos no querían y renunciaron a los temas populares, a las demandas populares. ¿Por qué? Porque estaban ya acomodados para otros cargos. Y cuando se da una decisión importante el autogobierno, curiosamente, fueron los grandes reformistas los primeros que se fueron a la dirección. Entonces, no son cuestiones coyunturales, son cuestiones de solidez ideológica. Y esto se adquiere, por un lado, con el estudio, pero también con la práctica social. Si no, me convierto en un intelectual. Y yo creo que lo que nosotros hemos logrado, algunos, no todos, porque cada vez somos menos, a lo menos en la facultad, pues todavía mantener ese vínculo con esa práctica social, que es la que siempre marca a cualquiera de nosotros, porque nos identificamos con esas mismas dolores, ¿no? Creo. El anarquismo jugó un papel importante en la generación del autogobierno. El mismo Germinal Pérez Plaja, del que hacías mención, ¿no, Javier? Era anarquista, ¿no? Pero el anarquismo sirvió para la pérdida de respeto a la autoridad. Sirvió para la subversión. Pienso y estoy convencido, otras corrientes supieron en qué momento limitarlo. Y supieron cuál era el papel del anarquismo, ¿sí? ¿El autogobierno fue un anarquismo? No. Si revisamos la estructura y revisamos el esquema, trató de funcionar con un centralismo democrático. Y el centralismo democrático corresponde más a una organización de partido revolucionario, el que planteaba Lenin. No sé si voy explicando. Entonces, ¿cuál era la idea? Hay una vanguardia, los mejores, discuten, toman iniciativas, se discute en la base, pero también de la base pueden llegar las iniciativas
y esa vanguardia tiene la capacidad de decidir, la Asamblea de Delegados o de Representantes. ¿Qué sucede si hay bronca? Nos vamos a la plenaria. ¿Y quién gana la plenaria? ¿El que más acarrea? No. Lo curioso es que era el que más convencía. Y eso significaba entonces saber manejar las demandas de las masas o bien tener claridad sobre un proyecto político, o económico, o académico, o pedagógico. No sé si me explique. Entonces, en realidad, pienso, muchos decían que el autogobierno vivíamos una utopía, y yo decía, es una realidad. ¿No? Tal vez sea increíble el concebir lo que todavía en algunos de nuestros talleres pueda suceder. No sé si me explique, ¿no? En el taller donde yo estoy, los letreros de no fumar están en los pasillos. Se quitaron de los salones, por ejemplo. Y la autoridad nunca ha ido a volverlos a poner, ¿no? Y tal vez no todos fuman, pero vamos, esas imposiciones todavía nos rebelamos. No sé si sea claro. Entonces, pienso que sí, la anarquía no se cayó en el anarquismo. Sí hubo un taller anarco, porque además en su origen, ¿no?, los talleres se agrupaban por corrientes, y hubo un taller anarco, pero el taller anarco también mandaba representantes a la Asamblea de Representantes y se disciplinaba. Entonces, más bien era un proceso de educación, ¿sí? Creo que algo que también habría que manejar, yo aquí traía algo que saqué de Lenin, decía síntomas distintivos de una situación revolucionaria. Y decía, 1, imposibilidad para la clase dominante de mantener inmutable su dominación. Cuando ya no la puede mantener inmutable, había que preguntarnos si antes de las elecciones todavía la clase en el poder podía mantener inmutable el estado de cosas en el país. No podía, ¿sí? Dice, para que estalle la revolución no puede bastar con que los de abajo no quieran, sino que hace falta que los de arriba no puedan seguir viviendo como hasta entonces han vivido, ¿no? Y esto nos pasó. Segundo, una agravación fuera de lo común de la miseria y sufrimientos de la clase oprimida. Los índices de reprobación de los estudiantes, Javier, arriba del 90%, ¿sí? El camión que estaba ahí descompuesto nunca salía para prácticas escolares, pero pasaban los de ingeniería. Es decir, las condiciones de miseria llevados pues a la universidad, a la escuela, estaban dadas. Una intensificación considerable por estas causas de la actividad de las masas, que en tiempo de paz se dejan manipular tranquilamente, pero en tiempos turbulentos son empujadas tanto por la situación de crisis como por los de arriba a una situación histórica de independencia. Lo que sucedió en 72, creo que estuvimos hartos. Se conjugaron todo lo que señalaba Javier, más una práctica social, y él lo quiso estallar el movimiento. Pero con una claridad de una organización atrás, que era la dirección, ¿sí? Y que supo amalgamar las distintas corrientes políticas, ¿no? Porque ahí había priistas también, hubo priistas dentro del autogobierno, ¿no? Pero hasta que ya se empezaron a caer pasas de lanzas, ¿no? Pero todas las corrientes empezaron a representar. Eso es con respecto a eso, no sé, pero está bonito el planteamiento, ¿no? O sea, que me hace. La reforma, coincido con usted, ¿sí? Los reformistas han sabido avanzar. Lo que había que preguntarnos es por qué han podido avanzar, ¿no? O sea, y uno de los proyectos es el proyecto educativo. La educación forma parte de la formación ideológica. Y hasta en la universidad se ha suprimido economía política, quisieron suprimir filosofía, han suprimido la historia, o sea, todo lo que genera la reflexión en el individuo para poder interpretar la realidad. Y nos han llevado a una formación más bien tecnocrática, ¿no? En la cual pues tengo más habilidad para mover el dedo que para lo otro. Yo a mis alumnos de repente les digo, les cayó el 20 y se me quedan viendo, ¿no? Ahora tengo que decir, ¿se les fue la señal? Digo, porque realmente ya es otro mundo, ¿no? Entonces creo que hemos fallado nosotros. O sea, sí, la derecha, los grupos de poder han sabido avanzar, ¿no? Pero también la pregunta sería, ¿hemos sido capaces de educar? ¿Hemos sido capaces de formar? ¿Hemos sido creativos en las formas, digamos, en el caso del bloque socialista, económicas? Porque cayó Rusia, pero no cayó Cuba, ¿no? Algo tienen esos canijos caribeños que no ha caído. Tal vez después caiga, ¿no? Pero, vamos, a lo que yo me refiero es, hace falta esa parte de creatividad. Por el otro lado también, el problema de la conciencia de clase, a ver, el problema es, primero, si somos nos reconocemos como una clase oprimida, como una clase explotada. Y a mí me parece que en nuestra sociedad lo que se da es
estirar las clases sociales. Ahora se habla de extrema pobreza, pobres, ¿no? Clase media baja, media alta, rico medio jodido, rico. Y aparte el aristócrata con su coche de 30 millones, ¿no? O sea, que acaba de estrellar. Entonces, si te das cuenta, eso mismo, fíjate cómo el sistema social, el sistema de poder, ya nos hace diferentes. No, tú no eres igual que yo. Tú eres de filosofía, pues eres guarache libertador. Tú de arquitectura, ahí eres light, ¿no? O sea, ya existen las divisiones dentro de un mismo sector social. Entonces, no hay una conciencia de clase. ¿Cuándo adquiero la conciencia de clase? En el momento en que realmente yo siento el dolor, doy la solidaridad, ¿sí?, de cualquier grupo oprimido. Y yo he visto ahí en el taller profesores, alumnos que lloran, nada más de saber la desgracia de un compañero. Yo no sé si eso sucede en todos lados. Entonces, el hablar de esa cuestión es que los grupos de poder sí han sabido avanzar con su política neoliberal en crearnos contradicciones que de principio, si nosotros decimos que creemos en un socialismo, ¿cómo podemos hablar de desigualdad? ¿Cómo podemos hablar de que no hay igualdad de género, por ejemplo? Pues no, pues es una meta en sí misma de esa transformación. No, pero nos las hacen creer y ahora nos peleamos, aunque todos vayamos por el socialismo, están los feministas, los machistas, los equidatarios y pues no sé qué otro grupo salgan, ¿no? En el Consejo Técnico traían esa discusión y decían, ¿y ustedes qué onda? Porque se llaman uno, se tienen que llamar mujer. Y dijimos, pues nosotros, mira, nos vale gorro el Día de la Mujer. Todos los días honramos. Nosotros no celebramos. Nosotros todos los días honramos. Hay compañeros aquí. Y dijimos, hombre, mujer y gays. Porque, ¿y dónde quedan los gays? Los transexuales. No sé si voy explicando. Entonces, es un problema, creo yo, no tanto primero reconocernos como una clase y a partir de ello el poderlo establecer. El EZLN, híjole, man, es una provocación sabrosa, ¿no? Pues yo no tengo por qué callarme, me conoces que la suelto como va. Mira, yo creo que el problema del EZLN es que se infló, ¿sí? A ver, el EZLN, ¿cuáles eran sus demandas? Luchaba por una transformación social, ellos mismos declaraban que no querían el poder. Entonces lo único que planteaban era su reconocimiento dentro de una región. Y el reconocimiento de una región no te plantea una transformación, ni estructural ni económica a nivel nacional. Por lo tanto, ¿qué hizo el gobierno? Pues ahí quédense. Y ahí siguen. ¿Sí? Entonces a mí me parece que sí lograron sus objetivos de reivindicación, pero que ahí se quedaron. Claro, toda la prensa internacional y fueron muy bien ubicados por los grupos de poder, ¿no? Y ahora pues el modelo a seguir es el EZLN, creo que ya van por la cuarta, ¿no? O ya la quinta, pues, pero pues no crecen, ¿no? Y muchos de los sectores actuales, tú pregúntale a los jóvenes qué es el EZLN y muchos no lo conocen. Y mira que yo soy de Chiapas, ¿sí? Y muy cercano pues a toda esa experiencia. Y en el catalizador de la conciencia actualmente, híjole, mano, a mí me parece que hay demandas inmediatistas, ¿no? La bronca que hubo aquí en Rectoría, creo que es la primera vez que sin que nadie convoque, todas las escuelas de la universidad nos movilizamos. ¿Y luego? ¿Sí? ¿Y alguien captó, organizó, educó? Nadie. Entonces, una cosa son los movimientos reivindicativos inmediatistas y otra cosa es que formen parte de una estrategia política de transformación. Y esta no existe, ¿sí? Y con todo respeto, pues yo oigo las declaraciones del gobierno actual, pues son reformistas. Díganme en qué modifica o en qué toca los intereses del imperio, en lo más mínimo. Tiene cuidado de no hacerlo, ¿sí? Y se observa también por ahí una serie de concesiones a grupos de poder. Pero bueno, pues el momento actual lo que planteaba era la necesidad de un espacio, pero no confundirnos, ¿no? Es como aquellos que dicen que Lázaro Cárdenas fue socialista. Yo digo, pues ¿de dónde? No, pues un nacionalista y punto, pero de la burguesía. Entonces yo creo que el catalizador fundamentalmente, uno es la educación, ¿sí? Y esta creo que cada vez está más deteriorada porque los profesores nos hemos acomodado y nos limitamos a dar lo mismo, así como criticábamos en el 72 que daban lo del 1950, y ahora te puedo decir que los profesores de la facultad, varios del autogobierno, están dando lo que daban hace 15 años, lo mismito, ¿sí me explico? ¿Y dónde está entonces? Es lo que a lo mejor se refería la compañera, se van acomodando, no hay la vinculación con los problemas actuales.
No sé cómo sea en el caso de filosofía, pero en el caso de arquitectura siempre nos pasan fotografías y sobre eso hay que evaluar. ¿Y qué no tenemos desgracia aquí al lado? Digo, para poderla analizar, no lo relacionamos. Y finalmente, el otro aspecto importante es la práctica social. Si yo no tengo una práctica social, todo está en el aire. Pero cuando yo salgo y aplico ese conocimiento a un problema concreto de la sociedad, por muy jodido que esté, me marca, creo yo. Un poco retomar la pregunta que hace la compañera, que en estos tres aspectos, ¿no?, de manera muy puntual, yo pienso que lo primero que es un proyecto académico, ¿verdad?, un proyecto alternativo de educación, y que de alguna manera fue o es, ¿no?, sigue siendo con sus modalidades el proyecto del autogobierno. Segundo, una estructura de gobierno democrática, ¿verdad?, que eso es lo que nos han venido mermando, pues por toda esta situación generalizada a nivel de la universidad y del país, ¿verdad? Pero yo creo que eso sería muy importante, una estructura de gobierno democrática, ¿verdad? Y tercero, un proceso de organización sistemático. Si no hay organización estudiantil, si no hay organización de los académicos, de los trabajadores, pues difícilmente, pues pienso yo, o serían muy, es mi apreciación, muy eventuales esos movimientos, a veces hasta efímeros, ¿verdad?, que se pueden dar. Entonces yo creo que esta sistematización de la organización necesaria, ¿verdad?, creo que es fundamental. Y la otra, yo creo que la universidad en sí, pues no es el partido, no es un partido, sino intervienen en él diferentes posiciones que además, pienso yo, vamos a interactuar en esa realidad, ¿verdad?, en ese conocimiento de la realidad, para transformar por lo menos en lo que es o intentar en lo que es nuestro campo de trabajo. Yo creo que eso sería muy importante, de esa toma, de contribuir, ¿no?, a esa toma de conciencia de la comunidad universitaria, porque no solo son los estudiantes, sino es los profesores, ¿verdad?, y son los trabajadores. Y bueno, es otro tema, ¿verdad?, hablar de esa organización tal vez muy cuestionada, de la organización sindical, ¿verdad?, actualmente del STUNAM, en el cual hay muchos otros aspectos, digamos, que considerar, y que a veces no son, digamos, lo más alternativo en cuanto a la transformación que se da, incluso autocríticamente, porque también somos sindicalizados, ¿verdad?, del STUNAM, aunque la titularidad la tiene pues la PAUNAM. Pero creo yo que estos serían como tres aspectos importantes, ¿no?, considerando lo que la compañera haya señalado. Y lo que decía el compañero allá atrás, que acerca del anarquismo, yo creo que la experiencia del autogobierno es que supo sintetizar con una organización y con una dirigencia académico-política las diferentes posiciones que se dan, porque no solo era el anarquismo, estaba en esos momentos, en los 70s, pues era un movimiento muy importante del maoísmo, del trotskismo, ¿verdad?, los grupos que tenían una intervención significativa en la participación de este movimiento, pero finalmente se supeditaban al proyecto de organización democrática, ¿verdad?, al gobierno, en el cual decía compañero Seas, ¿no?, incluso mandaban sus representantes a la asamblea de delegados, o sea, se subsumían a una estructura decidida colectivamente de organización democrática de gobierno, ¿verdad? Entonces creo yo que esa fue, pienso, una parte, digamos, virtuosa o de cualidad del autogobierno, por lo menos en su inicio, en que supo articular los diferentes pensamientos, las diferentes acciones, ¿verdad?, en torno a un proyecto académico, en este caso un proyecto alternativo de educación,
ligado al aspecto social, a lo que se ha denominado la vinculación, ¿verdad? La vinculación popular como un proceso de enseñanza-aprendizaje alternativo, de tomar conciencia a partir pues, de la práctica misma en lo que es nuestra proyección. Y yo creo que de los talleres que alguien por acá hacía cuáles son estos talleres, pues yo creo que cada taller se identificará o no en la práctica qué tanto rescata estos objetivos del autogobierno. Y ahí pues tendríamos que ser muy críticos y muy autocríticos, ¿verdad? Por lo menos en la formalidad los que están, pues son 8, ¿no? Si mal no recuerdo, son el taller 1, el taller 3, el taller Hans Meyer, el taller EGECAT 21, el taller Carlos Leduc, van 5, el taller José Revueltas, que fueron de la primera escisión que se tuvo del autogobierno, el taller Max Cheto, que serían 7, y el taller 3, ¿no? No sé si ya lo había mencionado el taller 3. No sé si alguno me está... El O'Gorman. Bueno, el O'Gorman nunca fue realmente... Tenía el plan de estudios 76, ¿verdad? Pero era el taller A, el taller de letras. Pero hábilmente la autoridad, pues a ese taller, como estaban los dos planes de estudios, el 76 y el 88, no sé si era el plan de estudios que era de la 82 de la dirección, ese taller que era de letras decidió tomar el plan 76, pero no era realmente un taller, digamos, originario del autogobierno. Entonces, ¿quiénes subsisten? Pues subsiste, digamos, en la forma de gobierno, es mi apreciación, ¿no? Tengo experiencia de los que yo participo en el taller Hans Meyer y en el taller EGECAT 21, en el cual, pues, de alguna u otra manera se mantiene una estructura de gobierno en la elección, ¿verdad? Por lo menos en la forma de elegir a los representantes, pues es por toda su comunidad. En los otros talleres se ha influido el autogobierno en los otros talleres de letras, en los cuales ya no solo pone el director a un coordinador, sino o son los profesores o es una representación proporcional de los estudiantes que eligen, ¿verdad? No tengo el dato específico de cada taller, pero obviamente que en los que decide toda su comunidad, pues son en estos talleres, en el taller 1, en el taller 3, ¿verdad? No lo sé, en el taller Carlos Leduc, ¿verdad? Que fue del autogobierno, era el taller 11 primero y después taller 2, ¿verdad? Que se fueron transformando incluso. En el taller José Revueltas no tengo el dato, quisiera pensar que sí lo decide toda su comunidad, y lo mismo el taller Max Cheto, ¿verdad? Que fueron la primera escisión significativa dentro del autogobierno, ¿verdad? Que además no solo se fueron a letras, sino que se mantuvieron, es mi apreciación, como que en medio, ¿verdad? No eran ni de letras, ni pertenecían, ni reconocían a la coordinación que fue nombrada democráticamente, ¿verdad? Entonces, estos de los otros, pues creo que no la toman en totalidad el estudiantado, y también habría que hacernos, o yo haría una reflexión, ¿verdad? Hemos ido, digamos, siempre defendiendo ese derecho de toda la comunidad, pero a veces, ¿qué sucede cuando la propia comunidad, pues, no tiene una permanencia con la propia estructura actual de la facultad? El alumno cambia, pues, de semestre, incluso de los que no se puede, del primero y del último año, pues sí se da, ¿no? O sea, esa es una realidad en que tenemos alumnos de repente, ¿por qué? ¿Quién sabe? Que están del primero y segundo semestre, que no puede haber cambios, sí los hay, ¿verdad? Y lo mismo de noveno y décimo, que también los hay. Y entonces no se crea, pienso en a lo mejor en algunos talleres sí se crea, pero en una gran mayoría un problema que ha afectado a los que fuimos talleres formalmente como estructura administrativa del autogobierno, pues es que el alumno
pues tiene mucha movilidad. El propio plan de estudios así lo determina, ¿verdad? Y además semestralmente. No es el plan, ya no es plan anual, sino en su momento se cambió por, pues porque así le pareció a la autoridad en su momento, ¿verdad? Entonces creo yo que estas son algunas cuestiones que no permiten, pues, consolidar ese proyecto. Y además el estudiante, digamos, vota y al siguiente semestre se cambia, ¿no? Entonces ahí la toma de conciencia, pues digamos que queda en entredicho, pues, ¿no? O es, digamos, tiene muchos bemoles. No quiere decir que por eso, pues, ya no tendrá que participar, ¿verdad? Y creo yo que se dan otras luchas, digamos, otras luchas democráticas en la elección de los coordinadores de área, ¿verdad? De las 4 áreas. Y por lo menos, bueno, del área de extensión universitaria es en donde me parece los talleres con este proyecto académico es donde nos hemos encontrado, ¿verdad? En el área de extensión universitaria. Y ahí, bueno, por su misma característica del área de extensión, de esta vinculación a la sociedad, al conocimiento, ¿verdad?, que nos permite aprender de ella. Entonces, esta es por lo menos mi apreciación que tengo al respecto. Y pues no sé, algunas otras pues ya de por sí mi memoria no me da para mucho, perdón, de rescatar las preguntas, Trataría, ¿no? a ver, de tocarlas. Creo que Javier ya lo dijo, éramos 16 talleres, con la decisión ya no fuimos 16, éramos 14, ¿no? Y actualmente ya es otro boleto. Pero yo creo que el autogobierno no es la estructura, no es la instalación, no son Javier Oseas. El autogobierno es el ser de toda una comunidad que lo decide libre y autónomamente gobernarse a sí mismo. Entonces, yo lo evaluaría viendo si dicen lo que hacen o no, ¿sí? Porque es difícil. He encontrado gente a lo mejor más autogobiernista en talleres de letras que muchos que se decían del autogobierno. Entonces es algo que ya no se puede encasillar. Creo que ni cuando éramos autogobierno, ¿no? Ahí estaban también otras cuestiones. Hay una ventaja con nosotros, con el taller 1, ¿no? O sea, el taller 1 su conformación social pues es de los sectores más bajos. Tenemos el índice más alto de gays y tenemos el índice más alto de madres solteras. Somos un taller que creo que nos atrevemos a mentar la madre el que sea, y por lo mismo, pues todo el mundo nos reconoce, nadie nos quiere, y ahí se junta la banda. Entonces la movilidad no es tan grande hasta últimamente que nos han querido penetrar. Creo que eso nos ha dado cierta facilidad. En cuanto a la conciencia de clase, yo nada más comentaría lo que fue el proceso del autogobierno. ¿Qué hizo el Comité de Arquitectura en Luya? Primero, vio cuáles eran los problemas existentes comunes en estudiantes principalmente, y detectó el problema de las cuotas, detectó el problema del índice de reprobación, detectó los cobros de los exámenes extraordinarios. Curiosamente, donde más reprobados había, es donde el profesor daba la materia, pero al mismo tiempo era jurado de examen extraordinario. No sé si ustedes lo saben, pero por cada examen extraordinario el profesor se lleva una lana. Es decir, ustedes pagan una cantidad y un porcentaje va al que aplica el examen extraordinario. Entonces yo doy la clase de filosofía 1 y pues tengo 100 alumnos, pues repruebo 80. ¿Por qué? Porque los mando al extraordinario que yo mismo voy a dar. Estos problemas los empezó a sistematizar el Comité de Lucha. Segundo, lo convirtió en demandas. Y esas demandas las separó en demandas reivindicativas y demandas políticas, ¿sí? Entonces, hay demandas reivindicativas, no sé, los baños sucios, pues todo mundo lo queremos que no lo limpien, pero una vez que no lo limpian se acabó la bronca. No sé si me explique, ¿no? Los alimentos, pues todo el mundo queremos que nos bajen los precios. Pues lo baja la cafetería o regala 10 becas y se acabó la bronca. Pero ¿por qué no agarramos la concesión de la cafetería, por ejemplo? ¿Sí? Entonces yo creo que ese es un elemento que puede unir, y esto fue la experiencia del autogobierno, porque también había 16 talleres. O sea, estábamos segregados, y además en condiciones más canijas. Había un taller de judíos, o entraba judío o no entraba nadie, pues, ¿sí? Entonces había un clasismo muy canijo.
creo que esto es lo que puede ir unificando. Y ahorita actualmente hay demandas de fondo que ni siquiera se conocen por los estudiantes. Nos acabamos de enterar de un requisito de permanencia. Si los estudiantes que van en cuarto semestre no han acreditado un curso de AutoCAD, no de AutoCAD, de 3D, en el centro de cómputo no les van a dar la inscripción a quinto semestre. Y se habla de 280 estudiantes que van a ser afectados. Pues ni los 280 estudiantes saben que no les van a dar la inscripción el próximo semestre. Entonces creo que una es la información, dos, ver los problemas comunes y tres, las demandas. Y esto es lo que permitiría ir generando un grupo realmente coordinado. En el Consejo Técnico, el otro aspecto, perderle miedo a la autoridad. Atreverse a pensar, atreverse a actuar y atreverse a vencer. No van a dejar mentir los que han sido consejeros. Cada que hay una votación, la compa de cuerpos colegiados, que es mano derecha del director, se para y ve hacia los estudiantes. Y les pone palomita a los que votan con el director o los que no votan con él. Entonces es perderle el miedo a la autoridad y atrevernos a pensar, actuar y vencer, creo, ¿no? ¿Sí? Yo lo que podría sugerir, pues, como una forma La falta de formación política, pues sí existe, ¿no? Pero no existe nada más en arquitectura, existe en todos lados. La diferencia es que nosotros venimos del mayo del 68, pues, de Francia, ¿no? El movimiento aquí en México, después 71, la efervescencia de las huelgas fabriles en Naucalpan, los movimientos de tomas de tierra de las colonias, los movimientos campesinos. Entonces nuestra práctica social estaba todos los días, requería, pues, de nosotros. Y hoy, pues, pasa algo. Se le hace más propaganda, el coche de los 30 millones que los dos pipazos que hoy explotaron, por ejemplo, en Milpalta en la mañana, ¿no? Y esos pues nada más los pasan en un TV y ahí murió. Entonces yo creo que mucho también de la formación, de la falta de formación política, primero diría es una falta de información, ¿no? De lo que está sucediendo. Y abrir los espacios para la reflexión, y es un compromiso de los docentes, ¿no? O ustedes tómenos las clases y ábranlos, pues eso hicimos nosotros. ¿Sí? La representación, ¿cómo está? La representación es, en los talleres de lo que era el autogobierno, el voto de un profesor, un estudiante y un trabajador valía lo mismo. Actualmente, en algunos talleres, a lo menos el nuestro, el voto del profesor, el estudiante y el trabajador vale lo mismo. Pero hay talleres en los cuales creo que 10 votos de un estudiante equivalen al voto de un profesor. Entonces, abrieron la democracia, ¿no? Pero de una manera tan chistosa que, no sé, así sea, todos ustedes voten a favor de un candidato, pues nada más nosotros tres que somos profesores, ya les ganamos. Entonces aquí, algo que comentaba Javier que me parece interesante, si una estructura de gobierno democrática, pero había que definir, ponerle apellido a esa democracia. Yo le agregaría una democracia popular, ¿sí? Porque existe una democracia burguesa, eso no lo podemos negar, ¿no? Pues hay elecciones, que haya robo es otra bronca, ¿no? Hay consultas, que no nos hagan caso es otra bronca. Esa es la democracia que ellos quieren impulsar, ¿no? Quieren invadir Venezuela en aras de la democracia, no sé si me explique, pues. Entonces habría que definir a qué le llamamos, qué tipo de democracia es la que queremos. Creo que en el autogobierno fue una democracia popular, ¿no? Una representativa, donde todo el mundo tenía derecho a participar. Hoy en la facultad hay una democracia, sí, pues un consejo técnico con 60, pero intimidada, ¿no? Maniatada, ¿sí? Y claro, pues esas cosas le cuestan a los que nos oponemos, sí nos cuesta. Y no crean que la relación con la estructura de la universidad es completamente de aceptarla. Sí hay talleres que lo hacen, pero a nosotros nos ha costado defender a nuestros profesores, a que no los corran, ¿no? Nos hemos tenido que enfrentar a que los estudiantes no paguen, y nos enfrentamos a la estructura. Hemos logrado en momentos un equilibrio en el cual, si son del uno, no les hagas nada, man. Ahí déjalos, que esos locos ahí sigan en su espacio, ¿no? Y nos tienen como a los zapatistas, pues, aislados, ¿no? O sea, no sé si caiga el 20, ¿sí? Pero cuando hay broncas más grandes y empieza a crecer, entonces sí viene la represión. Y ese es un estire y afloje que está en función de la acumulación de fuerzas, pero que yo creo que ya no es una cuestión nada más de fuerzas, es una batalla de ideas. Y creo que los grupos neoliberales y la autoridad y las autoridades universitarias han perdido argumentos, han perdido argumentaciones.
Y por eso no quieren diálogos, no quieren discutir, porque les ganamos. ¿Sí? Y no les ganamos porque seamos más habladores, sino porque hay una realidad que le está demostrando todo lo contrario. Acaban de publicar que el 44.5% de ustedes viven en la pobreza, los estudiantes. Y eso fueron datos de la universidad, no míos. Si yo saco los del INEGI, le aumento otro porcentaje, y ahora dime por qué quieres cobrar cuotas, o por qué los exámenes extraordinarios se han subido, o por qué las distintas escuelas tienen sus propios reglamentos, y ve cómo hay demandas comunes, ya no de arquitectura, ahora de las distintas facultades, ¿no? Pero bueno, creo que esa es la cuestión organizativa. Las tres características principales del autogobierno, pues creo que Javier sí resumió algunas. Yo ponía la capacidad de una autonomía plena, ¿no? Pero una autonomía plena con responsabilidades y derechos. No es anarquía, ¿sí? Y eso nos lleva al desarrollo individual dentro de la colectividad. Yo me desarrollo como individuo a favor de la colectividad, pero la colectividad se desarrolla también en función de mi individualidad. Y esta relación dialéctica, que todo el mundo habla de la dialéctica, que se ve muy compleja, pues a veces no la entendemos muy fácil. Vayámonos a una brigada, y yo no sé si no necesito interpretar la realidad con todos los conocimientos que tiene filosofía, los requerimos. Y cuando llegamos a lo técnico, perdón, no quiero ser presumido, lo quiero de un ingeniero. Y si un cuate se está muriendo, lo quiero de un médico. Y todas esas individualidades están en función de una colectividad. Y la colectividad nos está permitiendo desarrollarnos como individualidad. Y esto es un elemento que yo diría. 2, educación ideológica. ¿Sí? Más que política, yo diría ideológica. ¿Sí? Hay que hacer seres pensantes, reflexivos y críticos. Y si ustedes deciden ser hijos de Peña Nieto, pues adelante, pero con conciencia. Y ya nos vamos a enfrentar en otro campo, no sé si me explique. Pero si no, estamos siendo manipulados. Creo que es otro elemento. Y finalmente, la práctica social. Y nosotros sostenemos o tratamos de trabajar con el principio estudio-trabajo. Todo conocimiento tiene que tener una consecuencia en un problema concreto de la sociedad. Si no, se queda solamente en el gabinete. Y final, lo del autogobierno del 2019, la relación con la autoridad ya la comentamos. Nada más comentar algo. En 87 hubo un congreso del CEO. Y en el 87 creo que ha sido el momento que más cercanos hemos estado a poder modificar la legislación universitaria. La autoridad tembló. Los ganaron por muy poquito. Y de veras que dio tristeza. Pero bueno, pues algunos seguimos luchando. Quién sabe si por otro congreso, pero de que va a llegar el momento de que caigan, ¿no? Y la descomposición tal cual, de que haya narcos, que ellos mismos no puedan defenderlo, la inseguridad que existe, etcétera, etcétera, es la descomposición del grupo poder, no es nuestra descomposición. Lo que pasa es que no estamos organizados y tampoco entendemos todos estos procesos de descomposición que van teniendo. Y finalmente yo diría, bueno, pues con qué herramientas, híjole, esa está buena, pero pues yo creo que una es la necesidad de una solidez ideológica. De veras, ha sido muy triste ver compañeros luchadores al lado de nosotros, de veras, que estaban en primera línea, hoy cómo están acomodados. Como por unos cuantos pesos, ahora sí me recuerdan una canción que decía por un refresco y una torta, ¿no? O sea, te dan el bandazo. Y nada más hemos sido utilizados, porque ahora las autoridades de la facultad retoman a gente del viejo autogobierno o del nuevo autogobierno para meterlos y poder decir que hay un equilibrio en la facultad. Pero cuando ustedes ven cómo actúan peor que los grupos de derecha, porque además son traicioneros, ni siquiera nos atacan de frente. Entonces realmente la solidez ideológica es muy importante, ¿no? Y creo que los que estamos aquí no nos han podido comprar. O sea, y aún en el sismo. En el sismo el presidente municipal de Jojutla, ustedes lo saben, no dejó entrar. Nos fuimos para Jojutla, Tlaquenque y toda esa zona. Cuando regresamos, viene el presidente municipal de Jojutla y le ofrece al director, pues que necesita apoyo, y el director nos llama a nosotros porque éramos los únicos que estábamos en Jojutla, y nos dice que tenemos que trabajar con el presidente municipal y que nos ofrece vinculación, que yo lo coordinaría, que yo podría meter los chavos que quisiera y que la facultad iba a cobrar. Lo mandamos a la GOB y seguimos trabajando con las comunidades. Pero sí vi compañeros que se decían autogobiernistas que están en vinculación y entregados con la autoridad. Entonces, por eso digo, una es la solidaridad ideológica. 2, la conciencia crítica. O sea, yo no puedo, no criticón, o sea, la conciencia crítica y reflexiva.
y a partir de ello, pues el campo laboral, las necesidades de la sociedad. Aquí hay un elemento curioso que habla del reformismo y de revolución. Cuando se da decisión, el taller que decía él, se cinde del autogobierno, queda en medio si ustedes quieren, pero finalmente se va a la dirección porque le hacen juego, pero el nombre que se pone es José Revueltas. O sea, híjole, esos sí no tuvieron, ¿no? Sí, o sea, casi no se pusieron Carlos Marx, pero haciéndole un entreguismo a la burguesía, no sé si me va cayendo el veinte. Entonces creo que esta historia no termina hoy. Y nosotros confiamos, pues ya no en nosotros, porque tenemos demasiada juventud acumulada, pero yo creo que los jóvenes son los que han seguido sosteniendo lo que para nosotros es el autogobierno. No es una propuesta que se puede importar efectivamente. Creo que nos hemos sabido tratar de ir modernizando, pero a veces es muy difícil, ¿no? Cuando estamos tan aislados. Yo creo que lo que decía el compañero, habría que hacerlo, y recordando a Víctor Jara, ¿no? Poder decir, porque ahora no estoy solo, porque ahora somos tantos. Entonces, muchísimas gracias a todos por su... Yo para finalizar, vamos a hacer una pregunta provocadora. ¿Será si se puede construir otro proceso igual y qué tanta importancia tiene? Y si se retoman estas herramientas de las que ya se han hablado, ¿por qué no lo construimos, no? Bueno, con eso sería más allá reflexionar y ver qué podemos hacer, ¿no? En la realidad.